Hola chicas, chicos, volvemos cargados de energía para resolver otro examen de BAU. Vamos a por ello. Nuestro primer ejercicio es un ejercicio de análisis, donde nos piden determinar los valores de A y B para que una cierta función tenga un punto de inflexión en 2, 8. Lo que significa que si yo sustituyera, puesto que el punto pertenece a la función, si sustituyera la x por un 2, obtendría un 8. En consecuencia, lo que primero vamos a hacer es sustituir directamente en nuestra expresión x por 2. Con lo cual, f de 2 vendría a ser a, la constante, por la raíz cuadrada de 3 por 2 más 3, más b por la raíz cuadrada de 2 menos 1. Realizadas esas sencillas operaciones que aparecen dentro de los radicales, lo que voy a obtener es una primera ecuación que me dice que 3 por a más b es igual a 8. Tengo una ecuación en dos incógnitas, necesito otra ecuación más para poder formar un sistema. Y sabemos que si un valor es punto de inflexión de una función, anula la segunda derivada, lo que significa que la segunda derivada para x igual 2 es igual a 0. Así que procedemos a calcular la primera derivada. Y la primera derivada me aparecen dos sumandos y aparece una constante por una función. Bueno, pues muy bien, la constante por la derivada de la función, que es raíz cuadrada de u, cuya derivada es u' partido por 2 raíces de u, más el segundo sumando también tiene una constante, más b por la derivada de la raíz cuadrada de x menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido de 2 raíces de x menos 1. Vamos a separar la parte de las constantes de las funciones para luego volver a proceder a calcular la derivada. Vamos a calcular la segunda derivada de x, y para eso, por una parte dejamos las constantes tal y como están, y vamos a derivar cada una de esas funciones. Una de esas funciones es 1 partido de la raíz cuadrada de 3x más 3, o lo que es lo mismo, u partido por v. Y la derivada de u partido por v sería u' por v menos v' por u partido por v elevado al cuadrado. Es decir, la derivada de 1 que es 0, con lo cual ese sumando va a desaparecer, menos la derivada de lo que tenemos en el denominador, que es 3 partido de 2 raíces de 3x más 3, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Es decir, raíz de 3x más 3 elevado al cuadrado. Ahí el cuadrado se nos va con la raíz, una complicación menos, y ese 3x más 3 pasaría a multiplicar al otro denominador, con lo cual esta parte nos queda como menos 3 partido de 2 que multiplicaría a 3x más 3 por la raíz cuadrada de 3x más 3. Teníamos una constante por una función, hemos derivado la función, ahora nos queda escribir la constante por la derivada de la función, pero ese menos 3 medio pasaría a multiplicar a 3a partido por 2, con lo cual nos quedaría menos 9a partido por 4, que multiplicaría a 1 partido de 3x más 3 por la raíz cuadrada de 3x más 3. Y ahora nos ocupamos del segundo sumando. b medio es una constante, nos olvidamos de momento de ella, y cogemos 1 partido de la raíz cuadrada de x menos 1 y lo hacemos aparte. Eso vuelve a ser u partido por v. Con lo cual nos va a quedar menos 1 partido de 2 raíces de x menos 1 partido de la raíz de x menos 1 elevado al cuadrado. Nuevamente el cuadrado se nos iría con la raíz y la expresión quedaría de la siguiente manera, haciendo que x menos 1 multiplicara a ese otro denominador. Por tanto, nos va a quedar menos 1 partido de 2 por x menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1. Ya ese menos cambia el sentido de lo que teníamos antes teníamos una suma, ahora vamos a tener una resta de b medios multiplicado por lo que acabamos de calcular, 1 partido de x menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1. De lo que se trata ahora es de sustituir la x por un 2 para ver qué obtenemos. Lógicamente vamos a obtener una ecuación, pero veamos cómo queda esa ecuación. F de 2 sería igual a, ahí tenemos la constante, vamos a dejarla como está, menos 9a partido por 4, y vamos a sustituir la x por un 2, con lo cual en el denominador nos quedaría 3 por 2, que son 6, más 3. Bueno, ya nos ocupamos después de eso. Por la raíz cuadrada de 3 por 2 más 3. Y en el segundo sumando, si esos dos que están en los denominadores los multiplico, me queda menos b cuarto por 1 partido de x menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1. Realizamos las operaciones indicadas. Recuerda que la x la hemos sustituido por un 2, ahí tenemos un 9. Por esta otra parte tenemos la raíz cuadrada de 9, que es 3.
y aquí tenemos un 1 y un 1. Podemos volver a escribir esa expresión y f de 2 sería igual a menos 9a partido por 4 multiplicado por 1 partido de 27. Ya tendremos tiempo de simplificar un poco eso. Menos b cuarto directamente. Simplificamos esa expresión y ahí lo que obtenemos es que eso es igual a menos a partido por 12 menos b cuarto. Y si aplicamos el mínimo común múltiplo, porque ahí tenemos una ecuación, lo aplicamos a los dos miembros, me queda menos a menos 3b igual a 0. Lo cambio todo de signo y tengo la expresión a más b igual a 0. Ya tenemos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones vamos a resolverlo por el método más cómodo de todos, a mi punto de vista, y es el método de reducción. Si tomáramos la segunda ecuación y la multiplicáramos por menos 3, haríamos que desaparecieran las a una vez sumáramos las dos expresiones. Luego, por una parte tengo 3a más b igual a 8 y de otra tengo menos 3a menos 9b igual a 0. Pasamos una rayita, sumamos esas expresiones, nos desaparecen las 3a y me queda que menos 8b es igual a 8, de donde puedo despejar el valor de b, y b resulta ser igual a menos 1. Si sustituyo esa expresión, b igual a menos 1, en la ecuación que más rabia me dé, por ejemplo esta, a más 3b igual a 0, me iba a quedar que a menos 3 es igual a 0, de donde despejando a es igual a 3. Pero el ejercicio no acaba aquí, ya sé cuánto vale a, cuánto vale b, de lo que se trata es de sustituirlo en la función original para obtener la verdadera función que tiene un punto de inflexión en 2,8. Y si sustituimos nos queda esta expresión de aquí. 3 por la raíz cuadrada de 3x más 3 menos la raíz cuadrada de x menos 1. Ya hemos resuelto el primer ejercicio. Quizá algo largo por el tema de las derivadas, pero en sí mismo no es complejo con las ideas claras. El segundo ejercicio consiste en discutir un sistema. Ese sistema que tenemos ahí que depende del parámetro k. Construimos la matriz de los coeficientes. Y luego la matriz ampliada, que es la misma que la matriz de los coeficientes, solo que agregándole la columna de los términos independientes. Y la primera observación que vamos a realizar es la siguiente. En la matriz A puedo elegir los dos primeros elementos que aparecen en la primera columna y los dos primeros elementos que aparecen en la tercera columna para formar un menor de orden 2. Ese menor de orden 2 estaría formado por los elementos, leyendo fila a fila, 1, 1, 2, 1. Si realizara ese determinante me iba a dar distinto de 0. Luego mi primera conclusión debe ser que el rango de A en todo caso es mayor o igual que 2. Una vez tenemos clara esta idea, lo que vamos a hacer es resolver el determinante de A para ver para qué valores de K ese determinante se anula. El menor de orden 3 que puedo formar, el más grande que puedo formar. Construyo el determinante y procedo a calcularlo mediante el desarrollo por adjuntos. Recuerda, suprimíamos primera fila, primera columna y nos queda un menor de orden 2 que es K1, 1K, que va a estar multiplicado por el elemento donde se cruzan fila y columna, es decir, 1 por K1, 1K. Luego suprimimos la primera fila, segunda columna, y aquí tenemos que recordar la regla que aplicábamos para contemplar los signos, y es que si estamos calculando A sub 1, 2, 1 y 2 son 3, eso es impar y por tanto ese término va a ser negativo. Es decir, le vamos a cambiar el signo, no es que vaya a ser negativo. Luego podemos concluir que lo que viene a continuación será menos 1 por 2, 1, 1K. Y lo hacemos. Menos 1 por 2, 1, 1K. Y suprimiendo la primera fila, tercera columna, obtenemos el siguiente elemento. 1 que multiplica 2K, 1, 1. Ahora se trata de desarrollar esos pequeños determinantes y igualar la expresión que nos dé a 0. El primer determinante nos da K cuadrado menos 1, el segundo determinante nos da 2K menos 1 y el tercero nos da 2 menos K.
realizamos las operaciones indicadas y una vez hecho eso vamos a tener una ecuación de segundo grado, porque ese 1 y ese 1 se nos va. Así que nos queda k cuadrado menos 3k más 2 igual a 0. Aplicando la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac en esa partido por 2a, en esa expresión, vamos a obtener dos valores. Por una parte obtenemos que k es igual a 1 y de otra parte obtenemos que k es igual a 2. Observa que cuando tenemos una ecuación de segundo grado donde el coeficiente de la x al cuadrado es un 1, la suma de las soluciones se corresponde con el término, el coeficiente que acompaña a la k, en este caso, al término de primer grado, pero cambiado de signo. 1 más 2 son 3, por eso ahí aparece menos 3k. Y el término independiente es el producto de esos dos números, 1 por 2, que son 2. Bueno, un pequeño detalle. El caso es que al final tengo que para k igual 1 y k igual 2 se anula ese determinante. Y puesto que se anula ese determinante para esos valores, ya podemos empezar a extraer algunas conclusiones. La primera conclusión que puedo extraer es que si k es distinto de 1 y k es distinto de 2, el rango de a y el rango de a' van a ser iguales. Y además son iguales al número de incógnitas. Aplicando el teorema de Roche-Provernio, aquí tenemos que el sistema es compatible y determinado. Tiene una solución para la x, una solución para la y y una solución para la z. Tendremos que ver ahora qué ocurre cuando k es igual a 1 y qué ocurre cuando k es igual a 2. Y aquí no nos podemos olvidar de la matriz ampliada. Nosotros vamos a plantear qué ocurre cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1, la matriz ampliada, porque la matriz A ya no nos interesa, ya sabemos que el rango es 2, cuando k vale 1, puesto que el determinante se anula para cuando k vale 1. Lo que ocurre con la matriz ampliada es lo siguiente. Vamos a escribirla cambiando las k por un 1. La primera fila me queda 1, 1, 0. La segunda fila me queda 2, 1, 1, 2. Y la tercera fila me vuelve a quedar 1, 1, 1 y un 0. Lo cual significa que al ser la primera fila igual a la tercera fila, podríamos suprimir una de ellas y el rango, como mucho no, el rango es directamente 2. Luego, la conclusión es que cuando k valga 1, el rango de a vale 2, el rango de a' vale 2, los rangos son iguales, eso es menor que el número de incógnitas y en consecuencia nuestro sistema será compatible, pero indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Pero ¿y qué ocurrirá cuando k vale 2? Bueno, pues vamos a proceder de la misma manera, vamos a limpiar un poco esto y vamos a ver qué ocurre cuando k es 2. Y es que la expresión, una vez sustituida, nos queda de esta manera. Y si construimos un pequeño determinante utilizando la tercera columna, comprobamos que si realizamos ese determinante nos va a dar distinto de 0. Aquí estoy haciendo uso de la calculadora un poco por repasar cómo se utilizaba, y ya que tenemos la calculadora a mano, pues vamos a dejar que ella nos haga el trabajo. Si, como ya conocemos el resultado, porque te lo acabo de comentar, ¿no?, de ese pequeño determinante que resulta que da distinto de 0, el rango de a valdría 2, pero el rango de a', al ser ese determinante distinto de 0, sería 3. Luego los rangos son distintos, y si los rangos son distintos, el sistema, lógicamente, será incompatible. Es decir, no tendría soluciones para el caso en que k valiese 2. Hemos resuelto la primera parte del ejercicio, el apartado A. Ahora nos queda resolver el apartado B, que nos dice que lo resolvamos precisamente para k igual 1. Recordemos que para k igual 1, el sistema era compatible pero indeterminado. Recordemos además que cuando k vale 1, la primera fila y la tercera fila eran iguales. Si yo sustituyo la k por un 1, el sistema me queda de esta forma. Claro que al ser la primera ecuación igual que la tercera ecuación, me está sobrando una de ellas, así que vamos a suprimir, por ejemplo, la primera. Y nos queda una ecuación, un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones en tres incógnitas. Por tanto, vamos a parametrizarla. ¿Cómo? Pues vamos a hacer que esa z pase al segundo miembro y la vamos a llamar lambda, y entonces nos va a quedar un sistema cuyas soluciones van a estar en función de lambda. Si z es igual a lambda y la paso al segundo miembro, la ecuación queda de la siguiente manera. 2x más y sería igual a 2 menos lambda, y x más y sería igual a menos lambda. Nuevamente,
el mejor método a aplicar en estos casos es resolverlo por reducción. Así que estas expresiones quedarían de la siguiente manera. La primera tal cual como estaba, pero la segunda sería menos x menos y igual a lambda. Si suprimimos las y, lo que tenemos es que x es igual a 2. Ya tengo la primera solución. Y tengo además la solución de z igual lambda. Es decir, z va a tener tantos valores como yo le dé a lambda. Y por otra parte tenemos que como x más y es igual a menos lambda y resulta que x es igual a 2, 2 más y sería igual a menos lambda. De donde despejando y sería igual a menos lambda menos 2. Ejercicio resuelto. X es igual a 2, y es igual a menos 2 menos lambda y z es igual a lambda. El tercer ejercicio, como corresponde, es un ejercicio de geometría. Nos dicen que tenemos dos rectas, R1 y R2, y se nos pide que demostremos que son coplanarias. Y para eso vamos a recordar cómo es nuestro sistema de referencia, que va a tener tres vectores unitarios y JK que obviamente no están en el mismo plano. Si nosotros tomáramos esos vectores y los situáramos en un determinante y lo resolvemos, que es muy fácil, que es el producto de la diagonal principal, puesto que el resto de elementos son cero, nos daría distinto de cero. Es decir, es una condición necesaria y suficiente para que tres vectores no estén en el mismo plano, que el determinante formado por ellos nos dé distinto de cero. Razonando de igual forma, nosotros necesitamos entre estas dos rectas tres vectores. Pero por una parte tenemos un punto, el punto de la recta R1, que sería 1, 1, menos 2, el más obvio. El punto B de la recta R2, que sería menos 5, 3, menos 4. Es lo que aparece en los numeradores de la ecuación continua, pero cambiándolos de signo. El vector U, que pertenece a la recta R1, los denominadores de esa expresión, que serían 1, menos 1 y 2. Y el vector V de R2, que sería 4, menos 2, 3. Pues bien, con los puntos A y B construimos el tercer vector que necesitamos. Vamos a construir el vector AB, y esto se calculaba extremo menos origen. Es decir, a menos 5 le restamos 1, a 3 le restamos 1, a menos 4 le restamos menos 2, con lo cual tendríamos menos 5 menos 1, 3 menos 1 y menos 4 menos menos 2, con lo cual cambia el signo y obtenemos la expresión menos 6, 2, menos 2. Pues bien, con este vector y los otros vectores U y V construimos un determinante. Si este determinante nos diese distinto de 0, significaría que esos vectores, esas dos rectas, no son coplanarias. Pero nosotros nos vamos directamente a nuestra calculadora y resolvemos ese determinante sin mayor complicación. Número de filas y columnas, empezamos a meter los datos seguido del signo igual, fila a fila, y una vez tenemos eso, recuerden que teníamos que elegir la tecla opción para calcular el valor del determinante. Si elegíamos la tecla opción y le dábamos a la flechita hacia abajo, la opción 2 nos permitía calcular el determinante de nuestra matriz, teníamos que elegirla. Y el determinante de la matriz que estamos considerando nos da 0. Por tanto, acabamos de demostrar que esas dos rectas son coplanarias, están en el mismo plano. Este sería el apartado A. Vámonos ahora con el apartado B, que nos dice hallemos la ecuación del plano que determinan esas dos rectas. Recordemos que teníamos dos puntos, pero nosotros vamos a quedarnos con uno solo. Con el punto 1, 1 menos 2. Me da lo mismo elegir este que el otro. Y los vectores U y V. La manera más sencilla de determinar el plano cuando tenemos un punto y dos vectores, que pertenezcan, obviamente, tanto los vectores como el punto al plano que pretendo calcular, es montar un determinante, donde en la primera fila aparecería x menos x sub 0, x menos 1, y menos y sub 0, y menos 1, z menos z sub 0, z menos menos 2, o lo que es lo mismo z más 2. Y las siguientes filas estarían formadas por los vectores u y v. Si desarrollamos ese determinante, cosa que vamos a hacer por adjunto, lo que vendríamos a obtener igualando esa expresión a 0 sería la ecuación que buscamos del plano, el plano que determinan esas dos rectas.
Vamos a ir un poquito más rapidito, vamos a adelantar un poco el vídeo y aquí lo que vamos a obtener es esta expresión: x más 5y más 2z menos 2 igual a 0. Esa es la ecuación del plano dada en forma de ecuación general que queríamos obtener. Y ya pasaríamos al último ejercicio. El último ejercicio nos dice: el 30% de los habitantes de un determinado pueblo ve un concurso de televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad de que de las 10 personas elegidas estuvieran viendo el concurso de televisión, 3 o menos, ninguna de las personas. Aquí tenemos dos datos que son fundamentales. El 30% de los habitantes ve el concurso, con lo cual significa que el 70% no lo ve, y 10 personas son a las que llamamos. Estamos ante una distribución binomial. Nuestra variable x sigue una distribución binomial con un cierto número de ensayos que llamamos n y con una probabilidad de éxito, que sería ver la televisión, el programa de televisión, que sería p. N sería 10, puesto que hacemos 10 llamadas. P sería el 30%, 0,30, y Q lo que falta para llegar a 1, es decir, 0,70. Tenemos todos los datos que necesitamos para resolver el problema. X, por tanto, sigue una distribución binomial con 10 ensayos y un 0,3 de probabilidad de éxito. Vamos a calcular el detalle de 3, el apartado A, 3 o menos personas, lo que significa calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Nosotros teníamos una fórmula para resolver eso, pero básicamente aquí se trata de calcular la probabilidad de 0, sumarle la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Vamos a recurrir a nuestra fórmula y el desarrollo es muy sencillo, casi diríamos que el problema de este problema, valga la redundancia, es lo engorroso de tener que hacer todos esos cálculos, pero la probabilidad de que X fuera menor o igual que 3 es bien sencilla. Calculamos 10 sobre 0 por la probabilidad de éxito 0,3 elevado a 0, por la probabilidad de fracaso 0,7 elevado a 10 menos 0. Y así continuamos hasta el final. 10 sobre 1 por 0,3 elevado a 1 por 0,7 elevado a 9, 10 menos 1. Es recordar la fórmula y sencillamente aplicarla. Y luego teníamos dos posibilidades: o bien recurrimos a la fórmula de los números combinatorios para desarrollarlo, pero ¿y para qué tenemos una calculadora, no? Así que esos números combinatorios los puedes calcular a manija o nos podemos ir directamente a la calculadora. Ahora recuerda bien que cualquier número elevado a 0 es 1 y que 10 sobre 0 siempre nos va a dar 1 y un número sobre 1 siempre nos va a dar ese número. Luego esa parte la tenemos resuelta. Así que nos vamos directamente a la calculadora y comenzamos. 0,7 elevado a 10 más 0,3 elevado a 1 por 0,7 elevado a 9 y por 10. Y luego vamos a calcular 10 sobre 2, solo para que nos sirva de ejemplo. Recuerda cómo se calculaba los números combinatorios en una calculadora científica. Lo que hacíamos era recurrir a escribir primero el número que aparece en la parte superior, 10. La tecla Shift y la tecla Dividir nos permitía escribir el número que aparece debajo. Es decir, eso sería 10 sobre 2. Y multiplicaría 0,3 elevado al cuadrado por 0,7 elevado a 8. 10 menos 2, que son 8. Y el último cálculo de todo. Más 10 sobre 3 por 0,3 elevado al cubo por 0,7 elevado a la séptima. Le damos al signo igual y obtenemos el valor que nosotros necesitábamos, 0,6496. O lo que es lo mismo, el 64,96% es lo que correspondería a la probabilidad del apartado A. Y para el apartado B, de hecho, lo tenemos hasta calculado en uno de los sumandos, que ninguna de las 10 personas a las que se haya llamado estén viendo el programa de televisión, sería calcular la probabilidad de que X fuera igual a 0.
Es decir, que exactamente ninguna de las 10 personas estuviese viendo el programa, y eso sería 10 sobre 0 multiplicado por 0,3 elevado a 0 por Q, que sería 0,7 elevado a 10 menos 0 elevado a 10. Hacemos esos cálculos que son bastante sencillos, de hecho ya lo habíamos calculado, solo tenemos que operar con 0,7 elevado a 10 y realizado ese cálculo, eso nos da 0,0282, o lo que es lo mismo, el 2,82%. Ya hemos resuelto el último ejercicio de nuestro examen de BAU de julio de 2018. Nos vemos en el siguiente vídeo.